Eh, y el por qué te invitamos a la radio es para hablar de cómo, por ejemplo, en este caso, un especialista como vos en el tema de la economía y todo, ¿cómo ve el país? ¿Cómo ves la actualidad? Bien, nosotros, si lo tuviera que definir, te diría que estamos en una etapa de una profunda transformación. Esta transformación tiene que ver básicamente con dos aspectos. Uno fue sincerar todas las variables económicas y eso es lo que nos aportó un diagnóstico. Y lo otro es, cuando uno sincera las variables económicas, empieza a ver reflejados los verdaderos incentivos y no solo a ver lo que hay que hacer, sino que empieza a ver lo que hay que dejar de hacer, que eso tal vez es más importante. En economía a veces menos es más y este es uno de los casos. Si nos fijamos Esto que vos decías recién, Mauricio, esto de menos es más, es prácticamente una de las banderas que llevó Javier Milei en su candidatura a la presidencia. efectivamente, cuando nosotros aliviamos al Estado de un montón de roles que los había absorbido y los cumplía mal, y eso es con una demanda a la ciudadanía a través de impuestos, nos estamos dando cuenta de que estábamos pagando cientos de cosas que nadie había pedido, nadie necesitaba. Y encima las estaban haciendo mal. Entonces, esta liberación ha hecho que las variables económicas se desaten positivamente. En la economía hay algunos indicadores como por ejemplo que son, o sea, no son el problema, pero son el indicador. Es decir, como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, es lo que te dice que estás enfermo. Miremoslo de esta manera. La fiebre es que el dólar sube, que la inflación sube. Sin embargo, cuando yo me empiezo a curar, el dólar baja, la inflación baja. Eso es salud económica. O sea, nosotros estamos empezando a parecernos a un país normal, porque teníamos tan incorporada digamos, lo irregular, que lo irregular era para nosotros la normalidad. Y sin embargo, hoy en día nos estamos dando cuenta que no era necesario, por ejemplo, que el Estado salga a cubrir cientos de labores que nunca nadie le había pedido. Y eso tiene otra significación. Hagamos un mínimo recorrido histórico. Argentina, esto, para tomar este paquete de los últimos 42 años de democracia, siempre se debatió entre radicalismo y peronismo, con mucho más presencia de peronismo, con mucho menos presencia de radicalismo. Porque en estos 42 años, solo 8 años fueron de radicalismo. El resto fue todo peronismo. Sin embargo, sacando el mix que conformó el gobierno de Macri, porque no fue un liberalismo puro ni cerca, recién ahora podríamos decir que estamos despertando una alternativa política que antes no se tenía. Y en esa alternativa política estamos viendo los resultados porque este presidente, con su modalidad brusca y su falta de corrección política, le sacó la cara a todas las mentiras que nos habían rodeado y habían construido una realidad paralela en la que nosotros vivíamos. ¿Este era el camino al que se tenía que llegar? Eh, es, el Porque, cam- o es sea, el camino. pregunto esto porque por ahí mucha gente dice, no, o sea, en el cotidiano uno ve por la calle y al principio decía, no, este tipo está loco y nos va a llevar a la ruina. Pero vemos que es como que de cierta forma eh, no ha sido lo que hace un año atrás pensábamos. No nos olvidemos que en política hay intereses. Eh, y en economía está el qué y el cómo. O sea, yo necesito qué, por ejemplo, comer, y en el cómo tengo cientos de variables. ¿Sí? Lo importante es tener claro cuál es la medida más eficiente de hacerlo. Este gobierno encarnó el problema básico, o sea, lo que era el nudo de la decadencia política desde, te diría, 1920, que era el déficit fiscal. Este gobierno dijo, si yo soluciono esto, el resto de las variables se acomodan.
En 10 meses lo ha demostrado. En 10 meses lo ha demostrado. O sea, en 10 meses pudo lograr lo que no pudo lograr la política en 42 años y nos hizo pasar por 2 hiperinflaciones. O sea, entendamos que después, por ejemplo, yo ayer estaba mirando algunos índices que relevo. Argentina hoy está junto a Suecia, junto a Australia y junto a Nueva Zelanda como los países superavitarios. A ver, Suecia, Nueva Zelanda y Australia están dentro de los países que tienen mejor calidad de vida. Entonces yo te respondo, ¿este es el camino? Y bueno, por lo menos yo sé a dónde me conduce este camino. Porque para lo otro ya tuvimos mucha experiencia y sabemos que terminamos con un 52% de pobreza, y si tomo el primer semestre de este año estábamos en un 58% de pobreza. En cambio ahora ya estamos por debajo del 50, estamos hablando de un orden de un 48. O sea que prácticamente en estos 10 meses de gobierno no se ve porque los índices son semestrales, pero la pobreza ha caído cerca de 8 puntos. Te lo traslado en términos de poder adquisitivo. La gente dice, ¿cuándo le llega esto a la gente? Claro, nosotros estábamos acostumbrados al decretazo, que se levante un político a la mañana y diga, mañana van a cobrar un 50% más. Y todos bravos aplaudimos 50% más, pero con lo que me pagaban, a la tarde valía un 50% menos. O sea que eran medidas estériles, que no tenían ningún tipo de beneficio. En cambio, como este gobierno tuvo la virtud de sincerar las variables económicas, los últimos meses, después de que se cayó del momento de decrecimiento del PBI, los sueldos le vienen ganando a la inflación entre un 1, 1,5%. Es decir, el cambio es gradual, no es brusco. Esto me parece interesante decirlo. Cuando uno dice, ¿cómo mejora mi empleo? Mi empleo no mejora porque mi patrón me quiere pagar más. Sí, esa sería una variable, pero es ilógica. Mi empleo y mi ganancia mejora cuando yo tengo mayor productividad. Si yo voy a un ritmo de crecimiento en mi empleo del 1, 1,5%, tal vez para crecer un 20% tengan que pasar 15, 18 meses. Ese es el ritmo para mejorar hoy, lo que me están dando los datos. Ahora, en la vida real, ¿cómo se mejoran las situaciones económicas particulares? No se mejoran por decreto. Generalmente se produce, los procesos de mejora, que lo vivimos en los 90, tiene que ver con esto. Yo tengo un empleo en el que estoy desconforme y como hay demanda de trabajo, porque la economía está demandante de trabajo, dejo un empleo que a lo mejor me pagaban 1.000.000 de pesos y lo cambio por un empleo que me pagan 1,5 millones. Y ahí yo hice mi crecimiento, pero desalojé una vacante donde va a entrar una persona tal vez a ganar el 1.000.000 de pesos que yo dejé de ganar en esa empresa. Es decir, esa movilidad es lo que permite que la gente rápidamente ascienda en su capacidad de generar empleo. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa, estábamos acostumbrados al decretazo. Y eso no funciona, las pruebas están a la vista. Claro. Hablábamos recién fuera de aire también de que, bueno, que el tema del dólar. ¿Cómo afecta el dólar a la economía de un país que no maneja la moneda dólar? Bien, Bueno, nosotros acá manejamos el peso. Correcto, mira, el dólar es muy paradigmático, es interesante y te diría, para tenerlo muy presente. Todas las economías funcionan en dólares porque es el lenguaje internacional de la economía. Yo cuando comercio, siempre comercio en divisa, que la divisa representa dólar. Ese es un dólar nominal, un dólar de libro, por decirlo de alguna manera. Esto después de Bretton Woods, 1944, es así en todo el mundo. Por eso todos los países tienen que mirar al dólar, porque es su lenguaje internacional de comercio. Ahora, ¿qué pasa? Las economías crecen no porque atesoran dólares, sino me estaría yendo al mercantilismo el año 1600. Las economías crecen por su capacidad de producir bienes y servicios, no porque atesoran dólares. El atesoramiento de dólares es la consecuencia del crecimiento de la economía, no es la causa. Eso es lo que hay que entender. Fíjense este detalle. Argentina no crecía desde el 2011. ¿Qué significa? Que tiene un crecimiento poblacional y no tiene un crecimiento económico para alojar
ese crecimiento poblacional. Entonces la gente se encontraba con que la oferta laboral estaba absolutamente deprimida. Eso en un corto tiempo redunda en empleos de muy baja paga. ¿Por qué? Porque sobra gente y falta empleo. Ahora, Hay mucha oferta y poca demanda, sería. efectivamente, leyes muy básicas de la economía, oferta y demanda. Si yo tengo 20 personas para contratar, voy a elegir la mejor y le voy a pagar la que quiero. Ahora, si tengo 20 puestos para cubrir y 5 personas, voy a pagar para que no se me vaya ninguno. Porque el empresario es un mito que quiere someter al empleado. No, en condiciones donde hay una oferta equilibrada, racional de empleo, nadie se deja someter, menos hoy. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, en la medida que la economía empiece a crecer, nosotros no crecíamos desde el año 2011, y esto lo puedo afirmar hoy. Argentina tal vez en el año calendario 24, o sea, 2024, probablemente a raíz de la crisis, plan platita y el desastre que heredó este gobierno, probablemente tenga un decrecimiento en el neto, ¿sí? Porque una gran caída el primer semestre y una recuperación en el segundo, pero lo va a dejar en un neto negativo. Pero el año 2025 ya el FMI está augurando un crecimiento del 5% de la economía argentina. Pero yo tengo una predicción mejor que esa, que es la siguiente. Cuando uno hace un recorrido por el mundo y se posiciona como un inversor, Argentina hoy es el punto donde más va a crecer la economía en Occidente. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Yo no puedo invertir en Asia, o sea, puedo, pero no es lo más conveniente porque tiene una economía amesetada, China, Taiwán, hipótesis de guerra. Por Medio Oriente no puedo ni pasar, están a los bombazos. Europa está estancada en su crecimiento, Europa del Este está en guerra, y si me vengo a América, Estados Unidos hoy, si bien con el triunfo de Trump tiene un horizonte promisorio, pero el resto de Latinoamérica, las economías potentes son México y Brasil, ambas están con gobiernos socialistas y Colombia. Entonces, el punto para invertir es Argentina. Hoy es un imán para inversiones. De hecho, en estos 10 meses de gobierno se han anunciado más inversiones que las que se habían anunciado en los últimos 42 años de democracia. En 10 meses. O sea, es como decir, ¿cuándo empieza esto? No, esto ya empezó. Empecemos a verlo, porque ya empezó. El triunfo, nombraste recién, bueno, el triunfo de Trump en Estados Unidos es reciente. ¿Eso cómo le viene? ¿Lo favorece a la Argentina? ¿No lo favorece? ¿Cómo Bueno, lo tendríamos que ver ese sentido? hay un gran mito. Yo me hago eco de la opinión de Rukauf, y te estoy hablando de un peronista, donde dice que nos va a favorecer lo financiero y lo económico es relativamente neutral. Pero esto no lo digo desde ahora, sino que lo digo desde siempre. Estados Unidos y Argentina no son economías complementarias. Es decir, los dos producimos lo mismo. Somos dos kioscos vendiendo lo mismo. Vendemos energía, vendemos commodities. Ellos tienen una industria mucho más desarrollada que la de nosotros. O sea, Estados Unidos no es mi cliente, básicamente. Y el Trump va a trabajar para Estados Unidos. Si bien es muy bueno estar alineado geopolíticamente, desmistifiquemos que el triunfo de Trump es un boom para Argentina. No, no es así. No es un boom para Argentina. Claro, porque siempre se... O sea, por lo menos en los últimos días, estuve escuchando yo en las noticias a nivel nacional también, que decían, el hecho del triunfo de Trump nos favorece a los argentinos en lo económico. O sea, más que nada era ver si es cierto o no esto, de que, bueno, de que nos favorece o no nos favorece. Porque obviamente cada presidente va a trabajar por su país. Ideológicamente sí, financieramente sí, Estados Unidos controla los organismos multilaterales de crédito, sí, nos va a bajar el costo de la deuda, sí, probablemente vamos a tener facilidades extendidas, también, o sea, sí nos favorece rotundamente en lo financiero. En lo económico es relativamente neutro, no es mi cliente Estados Unidos, salvo en algunos
cosas en particulares, vino. O sea, como ellos tienen una economía más apreciada, probablemente algunas de nuestros productos elaborados pueden llegar allá y algunos productos primarios pueden llegar allá. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos... ¿Dónde está nuestra ventaja? En que estamos en contraestación con ellos. Es decir, lo que nosotros tenemos abundante en un momento, ellos lo tienen escaso. Y eso sí nos puede llegar a favorecer, siempre y cuando logremos una integración. Claro. Si no, es relativamente neutro. Mi cliente, Argentina, para Argentina, tiene que ser mercados que demanden lo que Argentina produce. Por ejemplo, India. O sea, India sería uno de los principales India, mercados para la Argentina. efectivamente, estamos hablando de casi 1.400 millones de habitantes. China ya es nuestro cliente, con 1.200 millones de habitantes. Entonces, Europa demanda lo que nosotros producimos. O sea, nosotros tenemos, y no nos olvidemos de otra cosa, el mercado para Argentina también es Argentina. Porque Argentina tiene una enorme, como viene de años de pobreza, tiene una enorme cantidad de consumos postergados. O sea, Argentina es mercado para Argentina también. Claro. Haciendo un balance, ¿es momento de ver y sacar un análisis de la gestión Milei o todavía resta esperar un tiempo más? El análisis... Porque muchos dicen por ahí, no, ya el gobierno, por ejemplo, escucho en algunos sitios que dicen, no, el gobierno de Milei ya fracasó, otros que dicen, el gobierno de Milei está andando bien, o sea, todos hacen ya un análisis cuando todavía no se cumplió el primer año de gestión. Claro, entendamos esto. El análisis es todos los días. El análisis es todos los días. Ahora, díganme ustedes si yo le puedo poner un rótulo de fracaso a un gobierno que destruyó la inflación, pagó las deudas de las importaciones, levantó las reservas del tesoro, hizo retroceder el dólar, levantó los salarios, está en vías de aumento de la productividad, tiene 60.000 millones de dólares anunciados en inversiones. Por ejemplo, balanza energética. Pasamos de ser deficitarios 5.000 millones de dólares a ser superavitarios en 2.000 millones de dólares. Y ese camino se va a profundizar. Es decir, si eso es fracaso, ¿dónde está el éxito? O sea, lo que pasa que estamos acostumbrados a opinar sin mirar números, porque es más fácil el relato que el dato. Señores, a las administraciones anteriores los datos los condenan. A esta administración los datos los redimen. O sea, yo hoy, en términos de salario, yo con lo que yo cobraba mi sueldo, vamos a suponer, una hipótesis, ganando lo mismo, exactamente lo mismo. Cobro mi sueldo en enero, compraba 500 dólares. Cobro el mismo sueldo en pesos, con los ajustes que ha habido por paritaria, hoy cobro prácticamente más de un 100% en dólares. Vamos a términos que son algunos productos testigos que yo vengo monitoreando desde los 90. La latita de atún. La latita de atún en diciembre, cuando mi sueldo era 500 dólares, costaba 2.700 pesos. Hoy la latita de atún está por debajo de 2.000. Hoy, estamos hablando de un producto importado, por debajo de 2.000, y mi sueldo está prácticamente al 150% arriba. O sea, si eso no es acomodar las variables económicas, ¿qué es? O sea, ¿cuándo le llega a la gente? Esto le está llegando a la gente. A ver, alquileres, la gente dice, no podíamos alquilar nada en diciembre, hoy hay exceso de oferta. Entonces, lo que pasa es que tenemos que entender y decirnos la verdad. Los argentinos nos debemos la verdad. Si a mí en diciembre me tenían que subsidiar el transporte, me tenían que subsidiar la luz, me tenían que subsidiar el gas, me tenían que subsidiar la nafta, y no llegaba a fin de mes, señores, no es que yo iba a ser pobre, ya era pobre. ¿Se entiende? O sea, es como diría un psicólogo, de ahí podemos construir, pero asumamos la realidad, ¿dónde estábamos? Claro, son variantes por ahí de diferentes de lo que es el sentido de uno, cómo lo ve uno.
Porque es como decís, antes veíamos o escuchábamos directamente el relato, pero ahora este gobierno nos está brindando los datos. Efectivamente, el dato es incontrastable, el dato es incontrastable. Por eso el eje que se puso este gobierno fue el superávit fiscal. Y fíjense qué importante ha sido, porque no ha tenido que pedirle plata al FMI. De hecho, le han ofrecido plata que no la ha tomado, porque todavía no tiene las condiciones que el gobierno quiere. Señores, el riesgo país que... ¿La deuda externa cómo está? Porque muchos dicen no, incluso este ministro nos llevó a pedir exorbitantes sumas al FMI. La deuda externa es un flujo. ¿Qué significa un flujo? Es algo que está vivo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? La deuda externa con un país, que es lo que iba a decir recién. Si el riesgo país en el gobierno anterior llegó a un pico de 4.500 puntos y esta semana nosotros bajamos el riesgo país, digo nosotros como si fuera parte del gobierno, está a 8.50 el riesgo país. Señores, ¿saben qué? Nos bajó 35 puntos el costo de la deuda. Entonces, aunque no haya pagado un peso, me sale muchísimo más barata ahora, aunque no haya pagado un peso. Cosa que no pasó, porque se ha ido pagando puntualmente los vencimientos hasta ahora sin pedir nueva deuda. ¿Qué significa? Que el superávit fiscal nos lleva a una planificación de sin deuda, un país sin deuda. Es raro que un país viva sin deuda porque las deudas no son malas por definición. Es decir, la deuda tiene como contrapartida anticipar un consumo y ese consumo es generalmente o una obra de infraestructura o algo que le da beneficio, ¿sí?, al bienestar de los argentinos. Es decir, el Estado y la gente exige una convivencia, ¿sí? Lo que pasa es que si yo me endeudo para pagar sueldos y encima y pagar negocios que no van al bienestar de la gente, estoy cada vez peor y en ese camino llegamos a aterrizar con un 50% de pobres o más. Entonces, entendamos lo siguiente, qué lindo sería poder tomar deuda para hacer lindos desarrollos. O sea, una cosa es pedir un préstamo para pagar la tarjeta y otra cosa es pedir un préstamo para hacerte el quincho. O sea, esa es la diferencia. Uno te da bienestar y el otro te da pesar, porque además de que lo tenés que pagar, estás hipotecando tu futuro. Como lo dice el presidente, no voy a poner en deuda las ganancias de los chicos que todavía no nacieron. Claro. Bueno, la verdad que está muy buena la charla, Mauricio. Me gustaría invitarte otra vez más para que puedas venir con gusto. A seguir contarnos. Porque bueno, por ahí esto es lo que no estábamos acostumbrados a ver. Y es la forma de un poco de abrir el pensamiento y de abrir el oído también a lo que hoy estamos viviendo, que era lo que no estábamos acostumbrados. Fíjense, cosas simples, cuotas. El que tenía que irse en bici hoy se puede comprar una motito en 18 cuotas, en 24 cuotas, en 48 cuotas y a una tasa que es razonable. Pero la tasa va a seguir bajando. El año 2025 las tasas van a caer por debajo del 15%. Hoy están al 30%, pero no se olviden que arrancamos de tasas de más del 200%, solo en 10 meses. Si yo pudiera, esto es una función, ¿cómo es que se llama? Logarítmica, es decir, los grandes movimientos son al principio, ahora se va a ir atenuando. Es como que la inflación de un mes para el otro bajó 5 puntos, 7 puntos, 4 puntos, y hoy estamos peleando por medio punto. Pero es un medio punto importantísimo, ¿sí? Porque nos va a dejar la inflación para este mes en torno al 3 o por debajo del 3, ya con un 2 adelante. Pero el año que viene ya estamos hablando de inflaciones racionales, donde en el año vamos a estar cerca de un 18%. Cuando pensemos que en diciembre del año pasado la inflación fue del 25%. Claro, pero no solo del 25 si la junto las 4 semanas, pero si agarro la última semana, estábamos al 1,5 diario. Claro. O sea, la inflexión por suerte llegó, porque íbamos rumbo a la piña. O sea, esto es como una película de esas de superacción, donde está por explotar un estadio y está toda la gente adentro y no saben que está por explotar el estadio y por abajo se matan para lograr desactivarla. Bueno, eso es lo que hizo este equipo.
la logró desactivar sin que explote y la gente pudo ver su espectáculo y volver a casa feliz. Pero esto iba a explotar. Claro. Entonces, podemos afirmar que lo que dijo Milei en la jornada de ayer, que dijo el país será cada vez más rico, es una realidad. Y lo estamos constatando, por suerte. Bueno, Mauricio, agradecerte porque hayas venido. Te invitamos para que, bueno, las puertas de la radio siempre están abiertas para que puedas venir en otro momento y nos sigas comentando mucho más sobre esto. Y bueno, y de última, ahora después cuando salgan los datos del INDEC con la inflación y todo, por ahí venir a contar con otros datos más recientes. Perfecto, estamos a disposición y bueno, es un gusto y te agradezco la oportunidad de poder comunicar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo teníamos a Mauricio Salinas, la verdad, increíble la nota. Me hubiera gustado seguir muchísimo más, pero tengo gente que me